2 versos. Solo a 2 versos le daremos lectura. Eventualmente durante el mensaje pues estaremos considerando otros versos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Vamos a considerar el verso 1 y luego el verso 12. Repito, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primeramente leemos el 1 y luego le damos lectura al 12. El verso 1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y el verso 12 dice: a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a orar al Señor. Damos gracias a Dios por este día y por esta oportunidad que nos ha concedido. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu benevolencia, gracias por tu gran misericordia, gracias porque haces posible esta reunión. Gracias porque siempre podemos contar con tus cuidados y tu protección. Gracias por tu amistad. Señor, aquí estamos, nuestros corazones dispuestos para ser enseñados, dirigidos, guiados por ti, Señor. Ayúdanos a valorar tu palabra, amar tu palabra, instrúyenos a través de tu palabra. Bendice a cada uno de los presentes, en el nombre de Cristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Bien, nosotros hemos estado, nos hemos estado ocupando de Tesalonicenses, ¿verdad? Del capítulo de Primera de Tesalonicenses, y hemos ya considerado algunos capítulos en el pasado, y hemos estado hablando de muchas cosas que tienen una gran relevancia, una gran importancia, y en su mayoría orientadas a nuevos creyentes, pero que no dejan de tener verdades que son aplicables a todo cristiano, aun los cristianos que tienen mayor madurez, ¿verdad?, en cuanto a la comprensión de las verdades eternas. Hemos estado hablando de el cristiano ideal, de la iglesia ideal. El domingo pasado estuvimos hablando a la luz de Tesalonicenses sobre la manera en la que Dios utiliza a Pablo, ¿verdad?, para exhortar e instruir sobre cómo estos, ¿verdad?, sus corazones podían ser afirmados. Y hoy el tema, o la palabra clave, ¿verdad?, sería la manera en la que, o va la relación con la manera en la que Dios nos conduce. Cómo somos nosotros instruidos para estar conscientes de cómo debemos conducirnos siendo nosotros cristianos. Si profesamos la fe cristiana y entendemos la naturaleza y estamos conscientes de la naturaleza del llamado que se nos ha hecho de parte del Señor, que no es otro que un llamado a santidad, a vivir una vida separada y apartada para ser dedicada al Señor, entonces estaremos conscientes de la importancia o el lugar que ocupa el tema de la, ¿verdad?, de la conducta cristiana en la vida de cada uno de nosotros. Sobre todo cuando consideramos los tiempos en los que vivimos, tenemos que estar conscientes de que hay un gran desafío, un gran reto el que tenemos por delante. Y nosotros que estamos llamados a ser luz, debemos conducirnos en la luz de nuestro Señor. Y cuán importante viene a ser la verdad bíblica para nosotros conocer qué es lo que agrada al Señor, qué es lo que Dios ha establecido como verdad para que vivamos de acuerdo a esa verdad. Hay instrucciones prácticas en este pasaje y aunque, como les decía, estas instrucciones primeramente van dirigidas
a aquellos que recientemente se habían abrazado a Cristo, no dejan de ser importantes y no dejan de ser relevantes para los cristianos en general. O sea que muchas de las cosas que se puedan discutir basadas en lo que Pablo expone en este capítulo 4, también nos compete a aquellos que llevamos más tiempo en la fe cristiana. Así es que nunca se sabe demasiado. Como cristianos tenemos que tener un corazón enseñable y siempre dispuestos a aprender y siempre prestos a amar la instrucción bíblica. Incluso, amado, muchas de las cosas que ya hemos aprendido y que incluso pudiéramos afirmar que son temas que dominamos, aún así es importante que muchas veces se nos recuerden cosas porque con facilidad a veces las olvidamos. Y aunque podamos estar conscientes de ellas, no siempre las ponemos en práctica como Dios espera que hagamos con esas verdades que nos comparte. En este caso, Pablo era el instrumento que Dios usó para compartir estas verdades y contribuir a la formación de estos nuevos creyentes. Y en este contexto, ¿verdad? Y en este tiempo, es una bendición poder valerse de esta palabra que en aquel contexto obró de manera eficaz en la vida de aquellos creyentes para que igualmente en este contexto del presente obre de manera eficaz en la vida de cada uno de nosotros, que seguimos escuchando el mismo consejo porque no es otro. Es el mismo consejo, es la misma palabra. Dios inspiró a Pablo para compartir esta palabra y hoy nosotros echamos mano de esta palabra, ¿verdad? Para ser bendecidos y edificados por esa palabra del Señor. Por lo tanto, la valoramos porque fue inspirada por Dios. Si fue inspirada, como dice la Escritura, será útil ¿para qué? Para instruir, para corregir, para redarguir, ¿verdad? Contribuirá a esta formación nuestra del carácter de Cristo y para que éste se refleje cada vez más en nuestra vida. La palabra clave, como les decía, si usted nota, es conducirse. En el verso 1, retomamos este verso 1, dice, por lo demás, hermanos, y viene la súplica o el ruego de parte de Pablo, la exhortación en Cristo. Fíjese, la exhortación es en Cristo, ¿verdad? Como que el mensaje viene de Cristo, no es el mensaje de Pablo, es el mensaje del Señor, es lo que el Señor espera, es el deseo de Cristo. Eso es importante que lo tomemos en consideración. Que de la manera que aprendiste de nosotros, es decir, ellos primeramente se ponen como el ejemplo, siendo ellos ministros de esta palabra, de esta gran verdad, definitivamente ellos tenían que primeramente modelarla. Y así lo hicieron y es lo que el apóstol Pablo afirma. Ellos dieron testimonio de que guardaron esa verdad, de que al guardar esa verdad manifestaron amar esa verdad y vivir de acuerdo a esa verdad con toda la intención de glorificar al Señor. Por lo tanto, si así fue y ellos eran testigos de que así se conducieron cada uno de ellos, debían ellos estar atentos y escuchar esa palabra con la misma disposición de también obedecerla. Y es lo que se espera cuando nosotros usamos la verdad escritural. Lo que se espera es precisamente lo mismo. Que haya una disposición en el corazón de cada creyente para valorizar esa palabra y tener toda la intención de obedecer esa palabra. Y dice que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene que conduciros y agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? Debemos estar siempre dispuestos a agradar a Dios en todo. Por lo tanto, la conducta, nuestra conducta, tiene que modelar a Cristo. De lo contrario, no agradaremos al Señor. Y luego incluye una exhortación adicional para que en aquello en lo que debían ocupar sus mentes
abundaran más y más. Cuando nosotros observamos en el contexto a lo que se refiere a un principio importante que guarda relación con el amor fraternal. El amor entre hermanos. No quiere decir que se limitara necesariamente al amor. Todo lo que nos atañe como cristianos, todo lo que viene de Dios, todo aquello que es importante y que contribuye a que el carácter de Cristo sea formado en nuestra vida, debe considerarse algo de suma importancia y de gran valor. Por lo tanto, debe apreciarse y debe amarse. Y en este caso, sobre todas las cosas, el amor. Si vamos a ser conocidos por algo, aparte de poder predicar correctamente, aparte de poder instruir correctamente, aparte de poder ser capaz de dar un testimonio apropiado y correcto, debemos de procurar ser conocidos por el amor no fingido del Señor. Lo que debe caracterizarnos es el amor cristiano. Y digo el amor del Señor porque el amor de Dios fue vertido en nuestros corazones. Si realmente ese amor fue vertido en nuestros corazones, estaremos dispuestos a amar a nuestros hermanos, con sus defectos, con sus virtudes, entendiendo que también nosotros también lidiamos con nuestras debilidades, porque la iglesia no es perfecta. Pero siempre existirá esta buena disposición de amar a nuestros hermanos sencillamente porque Cristo lo ha amado. Y nosotros tenemos el deber de amarnos los unos a los otros. Si el principio del amor es importante, la intención que se tiene es el reducir las conductas problemáticas que generan otro tipo de malestar y controversia en la congregación. Muchas de las cosas que acontecen en la congregación, los desacuerdos, las polémicas, muchas veces se pudieran evitar si nosotros conscientemente aplicamos todo el tiempo este principio del amor. Cuando un hermano entendemos que nos ha fallado, no olvidando, ¿verdad?, que no somos perfectos, que estamos caminando de la mano del Señor, que Dios está trabajando y está obrando en la vida de cada uno de nosotros, que no todos tienen el mismo grado de comprensión y madurez cristiana, que así como mis hermanos están aprendiendo y están siendo formados, yo también estoy aprendiendo y también estoy siendo formado. Que mientras mi hermano cojea de la derecha, yo cojeo de la izquierda. Entendiendo que todos necesitamos todo el tiempo del Señor y que el Señor está obrando en nuestra vida en todo momento. Y si es que nosotros somos capaces de reconocer cierto grado de madurez cristiana en nuestra vida, que no sea para enorgullecernos o ser orgullosos, sino conducirnos con humildad, sabiendo que si mayor comprensión tenemos, si mayor madurez cristiana tenemos, la debemos invertir ayudando a aquellos que tienen necesidad de seguir aprendiendo. Cualquier capacidad que seamos capaces de reconocer en nuestra vida, cualquier don, se lo debemos aquí, al Señor. Por lo tanto, seamos humildes y procuremos hacer buen uso de ese depósito que Dios hizo en nosotros y que nos confió. No para enaltecernos, sino para velar cada uno de nosotros cómo podemos ser de bendición a la vida de los demás. Claro, a veces hay personas que no tienen necesariamente ese interés de aprovechar alguna capacidad que Dios te ha dado, algún don. Es algo que tú no puedes hacer nada al respecto. Pero de tu parte,
procurad hacer las cosas de tal manera que agrades al Señor y que Dios sea glorificado. Pablo tenía toda esta capacidad, esta mentalidad, esta madurez, pero se conducía con humildad. Y en todo momento manifestó que su deseo era poder instruir. Y claro, al que le gusta instruir porque ama la verdad, desea encontrar corazones dispuestos. Y cuando los encuentra, amado, para ese educador, esa es su mayor recompensa. Esa es su mayor recompensa. Ese es un gran gozo para quien educa. Imagínese el corazón de Pablo cuando encontraba creyentes con corazones dispuestos, creyentes hambrientos de esa verdad o de esas verdades. Cuánto gozo añadía a la vida del apóstol Pablo, quien no vacilaba a la hora de educar, porque amaba a Dios. Había una responsabilidad. Se sentía deudor. ¿Y quién no se siente deudor si el Señor ha hecho tanto por nosotros, amado? Demasiado. Nos soporta, nos tolera. ¿Cuántas veces le fallamos? ¿Cuántas veces ignoramos sus verdades? ¿Cuántas veces terminamos amando aquello que no debemos amar? Y de momento nuestras vidas se encuentran alejadas de Él y aún así Él insiste amorosamente y nos atrae hacia sí para bendecirnos, para corregirnos, para instruirnos. Cuando hablamos de la necesidad de ser conducidos, es porque primeramente debe entender usted que el muerto no puede conducirse. El muerto no se puede conducir. Pues nosotros debemos que entender la manera en la que el pecado afectó nuestra vida. Y por causa del pecado, seremos necios para aprender, nos resistiremos a la verdad muchas veces. ¿Verdad que sí? Pero bendito sea el Señor por lo que ha hecho en nuestra vida, por el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero sobre todo por esta verdad y por aquellos a quienes llamó y capacitó para instruir mediante ella a fin de que nosotros aprendiéramos. Así es que hoy tenemos a alguien que nos conduce, que nos dirige. El Señor guía nuestros pasos. El Señor nos resucitó. Mediante su obra gloriosa nacimos de nuevo, pero seguimos lidiando con una naturaleza caída. Así es que necesitamos siempre ser conducidos, dirigidos por el Señor, porque nuestra naturaleza caída es una naturaleza que muerta. Ella no puede dirigirnos de tal manera que honremos a Dios. No podemos confiar en nuestra naturaleza caída. A ella se le antojan que aquellas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Por lo tanto, renunciemos a la dirección de nuestra naturaleza pecaminosa y permitamos que nuestras vidas sean dirigidas a través de la verdad del Señor. Requiere crecimiento porque un bebé no puede conducirse, ¿verdad que sí? Requiere crecimiento. Nosotros necesitamos crecer para podernos conducir bien, de tal manera que agrademos a Dios, de tal manera que glorifiquemos de Dios y que glorifiquemos a Dios y que estemos seguros de que le glorificamos. Nosotros necesitamos crecer. No debemos conformarnos con leche, sino que debemos que anhelar vianda. No nos debemos conformar con las verdades elementales del cristianismo, sino que queremos profundizar y queremos conocer más a fondo las verdades doctrinales,
porque el tener una clara comprensión de esas verdades nos dará estabilidad. No solo fortalecen la fe, sino que nos darán estabilidad. Difícilmente podamos ser movidos por cualquier viento de doctrina. Y nuestra vida, podemos asegurar que se nutre o se nutra de esa verdad y podamos seguir nosotros experimentando gradualmente ese crecimiento deseado por Dios y que debe ser anhelado por nosotros también. Demanda libertad, porque alguien atado no se puede conducir tampoco. Así que para conducirse de acuerdo a la voluntad de Dios, de tal manera que nosotros podamos glorificar y exaltar a Dios, estar conscientes de que lo que hacemos lo hacemos de la manera correcta, necesitábamos libertad. Y se requiere libertad. Cristo nos libertó de ese yugo de esclavitud. Cristo nos libertó del pecado. Pero como todavía lidiamos con una naturaleza caída siendo creyentes, debemos en todo momento depender del Señor para que en esa libertad de Cristo podamos ser capaces de amar su verdad. No hay otra manera de poder amar la verdad del Señor si no es gozando de la libertad que solo Cristo puede concedernos. No libertad para hacer lo que se nos antoja y lo que deseamos. Libertad para obedecer al Señor y para vivir sujetos al señorío de Cristo. Esa libertad que permite que nuestro pensamiento esté absorto en querer obedecer y agradar al Señor. Esa es la verdadera libertad. No aquella que procura complacer todo tipo de apetito y deseo carnal. Eso no es libertad, eso es esclavitud. Y siendo así, el deseo de Pablo es que puedan progresar hacia la meta. La meta no es algo que él tiene la capacidad de llevar a un cumplimiento cabal. Él sabe que eso es algo que le corresponde y que únicamente lo puede hacer ¿quién? El Señor, pero de su parte lo que le corresponde a él es instruir y contribuir a esa formación cristiana a fin de que ellos que sigan progresando. Si usted se reúne cada día que haya un servicio aquí, si usted viene, debe tener esta mentalidad y esta intención de ver cómo su vida cristiana que progresa, cómo aprende, cómo se enriquece, cómo madura, cómo se hace fuerte en la fe, cómo se hace útil para el Señor. Esa debe ser la razón, amado. Aparte, claro está, que queremos confraternizar, queremos ver a los hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que procurar que sea así. Pero ¿cuál es la intención de llegar cada día a ese lugar de reunión? Nuestra experiencia dentro de toda la liturgia tiene que ser ¿qué? No puede ser superficial, tiene que haber en el fondo de nuestro corazón un genuino interés y un genuino deseo por Dios. Lo voy a expresar en estos términos. Tiene que haber una desesperación por Dios tal que nos haga clamar con el alma a Dios por su presencia. Y los tiempos que vivimos, eso es lo que demanda. No ser dominados por la corriente del mundo. No acomodarnos como se ha acomodado el mundo, sino velando, pendientes al retorno de Cristo, amando la comunidad de la fe, amando la verdad de Dios, viviendo de acuerdo a esa verdad. No como los que duermen, sino en todo momento, como fiel atalaya, pendiente, observando detenidamente, no permitiendo ser engañados, no permitiendo ser seducidos ni por la carne ni por Satanás, sino que anclados a esa verdad,
estemos apercibidos y en todo momento proclamando la gloriosa y maravillosa verdad libertadora y salvadora. Que si Cristo viene nos encuentre haciendo así. Pablo les exhorta sobre la importancia de conducirse en santidad. Mira, amado, a muchos creyentes le ha empezado a parecer que Cristo demora demasiado, que Cristo tarda demasiado. Y muchos pensando de esa manera han descuidado sus disciplinas espirituales. Han descuidado la importancia de la oración, la importancia del estudio bíblico, la importancia de congregarse. Han descuidado muchas cosas. Y se han empezado a ocupar de tantas otras cosas vanas y pasajeras. Tenemos que tener mucho cuidado, amado. No olvide que el llamado del Señor implicaba esa separación del mundo. Ya no te perteneces y no le perteneces a Satanás. Eres de Cristo. Lo que significa es que tú tienes un Señor. Alguien que te dará órdenes que tú tienes que estar dispuesto a obedecer. De lo contrario, vendrá el reclamo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora Dios es el dueño y amo de tu vida. Por eso Pablo decía, conducíos en el temor de Dios. No tiene que ver con perder la salvación. Tiene que ver con esa mentalidad que tiene el cristiano maduro, que sabe para lo que fue llamado por Dios. Que sabe que fue llamado por Dios para amar la santidad. Porque ese amado es el distintivo de la iglesia. Es lo que distingue a la iglesia de otros grupos y de otro tipo de reuniones que tienen otro tipo de intenciones. La iglesia no es club social, la iglesia no es un lugar de pasarla bien, aunque ciertamente hay gozo. El gozo del Señor y esa alegría del Señor se manifiestan cuando los hermanos están juntos, tienen esta oportunidad de abrazarse, de manifestar ese amor el uno al otro. Pero hay un recato, hay una prudencia, hay un decoro que les hace ser diferentes. Y es porque se conducen en el temor de Dios. Porque saben que Dios llama a cuenta. Porque los ojos del Señor están puestos sobre cada uno de nosotros. Porque Dios conoce cada una de las intenciones de nuestro corazón. Porque a Dios no podemos engañarlo. Y aunque en este caso en particular, cuando Pablo apela a la santidad, guarda mucho más relación con el matrimonio en el hogar, lo cierto es que la santidad no solamente es importante en el matrimonio, sino en todo lo que nosotros hacemos, porque somos de Cristo. Debemos conducirnos en santidad donde quiera que nosotros estemos. Trabajo, universidad, donde quiera. Cuando estamos aquí reunidos, pero en nuestras casas también. En el caso del matrimonio, la instrucción era importante porque por la influencia pagana de ese entonces. ¿Cómo podía influir la manera ¿verdad? Debido a las concepciones que tenía la gente que no amaba y adoraba al Señor y que no vivían sus vidas de acuerdo a la verdad manifestada o revelada por Dios? Que hoy día no pasa que tan distinto. Tenemos un mundo que no va a dejar de sorprendernos, que mucha de la inmoralidad que es evidente se trata de justificar y normalizar como conducta apropiada, como algo que está bien. Y sobre todo
ni se diga en lo relacionado a la vida de matrimonio o de pareja. Nosotros sabemos que el matrimonio es sagrado, Dios lo instituyó como algo sagrado. Y en el seno del matrimonio, ¿verdad?, en el seno del hogar, se tiene una gran responsabilidad de precisamente dar a conocer el carácter mismo de Dios. Por eso hay cosas que simplemente nunca serán compatibles con la verdad que Dios estableció, que sencillamente no se pueden normalizar, que sencillamente no se pueden aceptar. No como verdad y no como algo normal. Los votos matrimoniales en las ciudades paganas no decían nada en cuanto a pureza. Por eso Pablo entonces refuerza una serie de verdades relacionadas al matrimonio y entonces hace hincapié en la importancia de cómo debían conducirse las parejas cristianas, entendiendo que habían sido llamadas por Dios a amar la santidad de Dios. O sea, nosotros como creyentes nos conducimos de acuerdo a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha establecido, ¿verdad?, como verdad. Ese principio nos debe regir, esa es la pauta que Dios ha establecido, esa es la verdad que conocemos y que debemos estar dispuestos a obedecer. El cristiano tiene esa responsabilidad de edificar un hogar cristiano que glorifique a Dios. Claro, esto es todo un desafío. No se tiene total control de los hijos, si se tienen hijos, no se tiene total control ni siquiera de la pareja de uno. Claro, lo ideal es que sea cristiana. La Escritura nos advierte sobre el yugo desigual, que sea cristiana. Esto no quiere decir que porque sea cristiana es perfecta. Y los dos irán madurando. Y a veces hay que ser capaz de reconocer que en la relación hay uno que posiblemente en asuntos espirituales sea más maduro que el otro. Cuando eso pasa, el menos maduro debe ser humilde y reconocer quién tiene una mayor comprensión y debe estar dispuesto o dispuesta a aprender de ese cónyuge que tiene esa madurez en cuanto a las verdades. Claro que no solamente va a importar la verdad que se puede tener acerca de lo que Dios ha establecido para ser obedecido, sino obviamente la conducta también. Mutuamente tiene que haber una disposición de ayudarse con todo el respeto que debe caracterizar a cada uno como cristiano. Eso, amado, es sumamente importante. La vida que Dios desea que manifestemos es la vida de Cristo. Así que nuestras vidas fueron tomadas y esa fue la voluntad de Dios, para que nosotros manifestemos la importancia de la pureza y la vida piadosa. Claro, tenemos un mundo que lo encontrará pasado de moda, anticuado, y usted sabe por ahí para allá cuántas cosas se seguirán añadiendo, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que realmente nos dice Dios a través de su palabra. El creyente ha sido apartado para Dios, punto. Usted sabe como creyente lo que dice la palabra de Dios. Ha sido apartado para Dios. Así que usted tendrá esa responsabilidad no solo un día, o 2 días, o una semana, o un mes, o 2 meses, o un par de meses, sino todos los días de su peregrinar. Todos los días desde que se levante, usted debe entender cuál es esa responsabilidad. Amar la santidad, vivir apartado, como Dios lo apartó, para agradarle a Él. No importa si otros lo ven como algo anticuado, no importa cómo otros lo cataloguen, usted sea obediente y viva de acuerdo al principio divino. Pablo dice, dedíquese más y más en cuanto a lo que sabemos que es puro, que es bíblico, que es verdad. Dediquémonos más y más a estas cosas. Practiquemos cada una de ellas más y más. Dice 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Dios. Nuestro Dios, amado, es un Dios exigente. Él no nos rescató solo porque necesitábamos ser librados de la condenación eterna y sin ningún tipo de propósito. No, nos rescató para transformar nuestras vidas y para que viviéramos para Él. Por eso Él tiene todo el derecho de reclamar
Cuando no andamos bien, cuando no estamos haciendo las cosas de tal manera que le agradamos y le honramos, viene el reclamo de Dios. Viene esta confrontación de parte de Dios, como también nos exponemos a la disciplina de Dios. Nada mancha más a la persona que el pecado sexual. Y en el contexto, cuando apela a esta santidad, como le dije, dentro del matrimonio y demás, guarda relación precisamente con la fornicación y otro tipo de prácticas que no eran del agrado del Señor. Cosas de las que los creyentes tenían que guardarse y tenían que ser ejemplos. En 2 Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué muchos no aman la santidad de Dios? Porque no temen de Dios, no temen a Dios. Amado, vivimos en la presencia de Dios. Dios está consciente siempre ¿de qué? De todo. Condúzcase en amor. Era necesario que les escribiera del amor. Les había enseñado al respecto y Dios mismo le enseñó a través del Espíritu. Pablo ocupó tiempo, dedicó tiempo y magistralmente expuso verdades relacionadas al amor con toda la intención de educar de la mejor manera a estos creyentes para contribuir a su formación. Pero también se reconoce que el Espíritu Santo mismo obrará en la vida de los cristianos a fin de que esas verdades se vuelvan una realidad en sus vidas. O sea, porque por una parte está la verdad que debemos conocer y por otra parte está la obra del Espíritu Santo, esa obra continua en nuestras vidas que hace posible el cambio en la vida de usted, el cambio en la vida mía. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor es una de las características del nacimiento del creyente. En 1 Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en ¿qué? En muerte. 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón que puro. Ese amor sea genuino, ese amor sea espontáneo, sea un amor que Dios haya hecho nacer en nuestro corazón para compartir y para dar afecto a aquellos a quienes el Señor reconcilió o en quienes hizo posible la reconciliación. No es suficiente solo que amemos a nuestros hermanos, sino también estar dispuesto a amar aún a aquellos que no han conocido al Señor, porque Dios ha manifestado ese amor para con ellos, deseando que también ellos sean salvos. Conducirse en honradez. ¿Cómo nos debemos conducir? Y qué prueba yo puedo tener de que voy creciendo, voy madurando, y que la manera en la que me conduzco es una que glorifica al Señor y es de ejemplo a los demás, porque también podemos añadir la honradez. Pablo habla respecto a la vocación del creyente y sus relaciones con los inconversos en el mundo. ¿Cómo nos relacionamos con la gente? ¿Cuál es la intención que podamos tener? ¿Qué nos motiva a relacionarnos con las personas? Debemos relacionarnos con las personas simplemente porque el Señor ama a las personas. Y nos ha permitido estar conscientes de que ciertamente les ama.
que el hecho de que el Señor nos amara ¿verdad? Que nos amara primeramente a nosotros y nos haya salvado, no quiere decir que nosotros seamos mejores que los demás. A veces hay creyentes que tienen pensamientos semejantes. Quizás de momento se encuentran pensando, pues que yo era mejor que la otra persona. Yo era más bueno que la otra persona. El Señor nos ha salvado por su puro afecto, por su puro amor, por su pura gracia, amado. La Escritura dice que no hay ni uno que sea bueno. Por lo tanto, no hay lugar o la jactancia, la que sea, queda totalmente excluida. Y solo hay espacio para dar gloria al Señor. Que se compadeciese de nosotros y mirara nuestra miseria. Y al mirarla, tomara la decisión de amarnos y de extendernos su mano y levantarnos, socorrernos y transformar nuestras vidas. Pensemos así cuando miramos a aquellos que no han conocido al Señor, que por la gracia del Señor estamos de pie. Pero la misma gracia que nos ha hecho estar de pie puede también levantar a aquellos que están caídos. No seamos piedra de tropiezo, al contrario, seamos luz en medio de las tinieblas. Manifestemos a otros la buena intención de Dios. Manifestemos y demos a conocer a otros a través de nuestras palabras, de nuestros hechos, nuestra conducta, que Cristo realmente vive y que Él transforma nuestras vidas. Hay otro dato interesante que añade Pablo y es conducirse en esperanza. El pasaje clásico, la importancia del regreso de Cristo, el retorno de Cristo. Aquí sí se llegó a dar un problema sobre el cual Pablo también se vio en la obligación de instruir a muchos creyentes. Y es que muchos creyentes pensaban que el Señor volvería inmediatamente. Y al pensar de esa manera, abandonaron sus trabajos y se volvieron holgazanes, es decir, vagos. Porque ellos pensaron que ese regreso era inminente, era ya. Entonces dejan sus empleos, ya no se encuentran trabajando y eso trajo consigo, eso generó una problemática. ¿Y cuál fue la problemática? Amado, usted sabe que cuando el ser humano no tiene en qué estar ocupado, empieza a entrometerse en la vida de los demás. Y ese fue el problema que eso generó, el que ellos dejaran los empleos. Empezaron a estar pendientes a la vida de los demás. No tenían nada más que hacer. Y eso generó una serie de males y suscitó una serie de problemas que tenían que resolverse. Y por eso es que ahí encontramos la amonestación severa de Pablo que dice, el que no trabaje, que no coma. Porque entonces habían dejado los empleos y pretendían que los demás hermanos cristianos los sostuvieran. Pero no hablamos de personas que tenían padecimientos por los cuales no podían trabajar. Simplemente porque interpretaron mal y pensaban que el Señor viene ya, pues dejaron los trabajos. Pablo también, como guarda relación con la conducta y sobre todo el testimonio que debían dar a los no cristianos, les amonestó severamente sobre eso. Y les hizo entender que tenían que trabajar, que no podían ser carga para los demás hermanos cuando realmente no había nada que los justificara. No hablamos de viudas, personas solas, personas que estaban pasando realmente por unos problemas que debían de ser ayudadas, sino simplemente personas que malinterpretaron el regreso de Cristo y abandonan los empleos. Pues Pablo le dice, no, las cosas no son así. Y eso tienen que corregirlo porque habla mal de ustedes y eso se convierte en piedra de tropiezo para aquellos que no han venido al Señor. Eso también se volvió tema importante para Pablo.
por el testimonio que la iglesia debe, o los cristianos deben siempre dar. Usted sabe que la Escritura dice que no seamos gravosos, ¿verdad que sí? Gravoso, amado. Pablo instruyó y enseñó a los demás creyentes que si realmente la necesidad no la había, que supieran administrar bien su dinero y que no les dieran de su dinero. Eso de momento puede parecer como, pero es cierto. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe que una persona no tiene realmente una necesidad y usted lo sigue manteniendo y le sigue dando el dinero, usted lo que está es fomentando precisamente el que siga siendo una persona vaga. Y eso habla también de la buena administración que deben tener los creyentes. El consuelo del creyente, amado, respecto a la venida de Cristo, que fue otro tema, ¿verdad?, importante, porque había una preocupación genuina de aquellos que habían perdido los seres queridos, que habían muerto, y tenían una cierta preocupación respecto al retorno de Jesús, qué había pasado, qué pasará con aquellos que murieron. Pues el consuelo que tenían y que Pablo, ¿verdad?, el que Pablo les habla o les recuerda, por ejemplo, en el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Jesucristo está allí para llevarlo a dormir. El alma va a Dios. El cuerpo, el físico, duerme, vuelve al polvo, pero el alma va a Dios. Así que Pablo empieza a consolar. En Filipenses también podemos encontrar mucha de esta exhortación relacionada a estas promesas. Filipenses 1:20 al 24. Es el cuerpo el que duerme, recuerde esto, no el alma. De hecho, la palabra cementerio significa un lugar para dormir. Es el lugar donde los cuerpos duermen. El alma va a Dios. Pero no solamente los consuela de esa manera y con esa verdad, sino también respecto a la unión, a la reunión celestial. La muerte es la separación de nuestros seres queridos, ¿verdad? Es esa separación. La muerte genera, ¿verdad?, mucho dolor porque nos separa de aquellos seres que amamos. Y Pablo está consciente de que evidentemente eso duele. No era tan fácil, pero les consuela recordándole que estaríamos con Cristo para siempre, que iban a estar con Cristo para siempre, que era un proceso difícil, un proceso un tanto amargo, pero que no había razón por la cual dudar de las promesas de Dios, sino afianzar sus corazones en esas verdades, en esas promesas, estimularse los unos a los otros con esas promesas cuando necesitaran ser consolados, porque el Señor cumpliría lo que había prometido. El consuelo de la bendición eterna es el más grande consuelo que tenemos nosotros los cristianos, porque todos van a morir. Pero triste es morir sin tener un consuelo como ese, una seguridad como esa. Para nosotros ya no es incierto. Sabemos lo que va a pasar cuando llegue ese momento. Sabemos. Y nuestras almas han sido aseguradas para vida eterna. ¿Por qué? ¿Porque lo ganamos nosotros? No, por la justicia de Cristo. Yo descanso en la justicia del Señor. Yo descanso en la obra perfecta y suficiente de Cristo. Él es mi consuelo. Su promesa es mi consuelo. Por lo tanto, no tengo razón por lo cual dudar de su promesa. Al contrario, vivo siempre alimentando mi esperanza sabiendo que el Señor no me va a defraudar. Asimismo, viva usted alimentando su esperanza en el Señor, sabiendo que el Señor no lo abandonará y jamás, amado, jamás lo defraudará. Pero ciertamente el tiempo que le quede aquí, condúzcase de tal manera que sea ejemplo a los hermanos en la fe y sobre todo a aquellos que no han conocido al Señor. Procure que todo lo que haga sea para glorificar al Señor. Dios les bendiga.